Buenos días, hermanos. Vamos a tener este tiempo devocional. Para comenzar, vamos a hacer una oración. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos, Dios, en esta hora. Padre, agradecemos por tu misericordia, tu gracia que nos das cada día. Y te pedimos que en este día también, Señor, tú nos des tu gracia, Padre. Podamos confiar, Señor, que en ti están todas las cosas, Padre. Y nosotros también poder conocernos cada día, Señor, en el cual no podemos, Padre, sin tu gracia, y que tú eres nuestra fuerza, Señor, nuestra habilidad, nuestra sabiduría, Padre, para que todas las cosas, Señor, podamos seguir avanzando, Señor, pero bajo tu misericordia, Señor, bajo tu cobertura, Padre. Encomendamos la iglesia, encomendamos los siervos, encomendamos, Señor, nuestra vida en tu mano. Y así, Padre, te entregamos también este día, Señor. Tú nos dirijas, Padre. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a compartir Génesis. Génesis capítulo 3, vamos a leer. Génesis capítulo 3, versículo 1 vamos a leer. Dice así, vamos a leer. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hasta aquí vamos a leer. La Biblia solamente nos habla de un solo evangelio, de la palabra de Dios. Pero nosotros muchas veces estamos como en el sentido de Eva, aunque solamente hay un evangelio, pero en nuestro corazón queremos creer en la palabra, pero surge también una mezcla con nuestros pensamientos. O sea, por una parte creemos la palabra de Dios, por otra parte mezclamos con nuestros pensamientos, al final se vuelve un evangelio corrompido. Vamos a leer en Gálatas, en el Nuevo Testamento. Gálatas, capítulo 1. En el versículo 6 y 7. Gálatas capítulo 1, versículo 6.
Sí. Una disculpa, estamos teniendo aquí un poco de falla. La Biblia dice que el apóstol Pablo está dirigiendo con los Gálatas, está exhortando a que despierten. ¿Por qué se dejaron llevar? ¿Por qué se dejaron arrastrar por algunas otras corrientes, doctrinas? Les dice, estoy maravillado, estoy impresionado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, está impresionado de que hayan seguido un evangelio diferente. Pero en el versículo 7 nos explica una parte importantísima. Estamos en Gálatas capítulo 1, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro. ¿Otro qué? Evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno nada más. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Solo hay un evangelio. Si hay un evangelio, ¿por qué hay tantas corrientes? Si solo es un evangelio, ¿por qué hay tantas corrientes? Pero no solamente líneas doctrinales, sino cuando nosotros mezclamos nuestro pensamiento con la palabra de Dios, o sea, una parte sí creo, pero nosotros muchas veces no tenemos la palabra clara en nuestro corazón. Entonces, ya es un evangelio diferente. Cuando yo mezclo mi pensamiento, cuando yo mezclo mi creencia, es que yo creo así, yo pienso así, junto con la palabra, ya es un evangelio diferente. No es la palabra de Dios. Se parece a la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 2. Romanos capítulo 10, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 10, 1. Si lo tienen, vamos a leer. Dice así. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se han sujetado a la justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para atraer abajo a Cristo. ¿Qué es lo que habla? Habla sobre el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ellos tienen celo de Dios, o sea, conocen, quieren, o sea, es el pueblo original, el pueblo escogido. Es el pueblo escogido por Dios. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo, ¿quién es? Es un fariseo de fariseos, una persona judía, representante de la palabra de Dios, representante de la religión, de aquellos quienes, o sea, explicaba, daba la palabra, estaba con Dios, buscaba a Dios, hacía su voluntad, enseñaba a Dios. Pero dice, yo les doy testimonio. En el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué dice yo les doy testimonio? Porque él era uno principal. Un principal judío, un principal fariseo, en el cual él puede dar un perfecto testimonio de qué es lo que creen.
¿Qué es lo que hace un judío, un fariseo, un religioso? Tienen celo de Dios, o sea, quieren estar con Dios, sirven a Dios, piensan en Dios, aman a Dios, buscan a Dios, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, su búsqueda de Dios es de tradición, es cultural, no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto? La ciencia es la palabra de Dios. Tienen celo de Dios, pero no conforme a la palabra. Parece que es conforme a la palabra porque han memorizado, han aprendido bastante la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá es el Antiguo Testamento. Es justamente la mitad de la Biblia, en el sentido, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, no solamente con el Pentateuco, no solamente los profetas, sino también ellos utilizan una compilación de escritos de rabinos en los cuales la enseñanza rabínica para ellos es importante también. Por eso dice, yo les doy testimonio, dice Pablo. ¿Por qué? Él mismo ha salido del judaísmo. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En nuestro caso, muchas veces hacemos de esta manera. Queremos buscar a Dios, queremos estar con Dios, queremos que Dios nos bendiga, amamos a Dios, seguimos a Dios, pero no conforme a ciencia. Nos falta la palabra de Dios. Muchas veces queremos servir a Dios. Yo he escuchado también aquellos que no han recibido ni confirmado bien la salvación o no han confirmado la salvación, pero en su supuesta creencia, yo creo a Dios, yo oro a Dios, yo rezo a Dios, yo creo en Dios a mi manera, dice. Esto es una completa, o sea, es un completo engaño. ¿Cómo podría creer a Dios a su manera? La Biblia nos habla una parte importante. Tener celo de Dios conforme a ciencia. Aquel que busca a Dios crea que le hay, dice la palabra. Entonces, el día de hoy hemos visto Génesis capítulo 3, donde Eva está teniendo una charla, está teniendo una plática con la serpiente antigua. Esa serpiente antigua es el diablo, Satanás. Dice en el versículo 1, hace una pregunta a la serpiente, que era astuta. Hace una pregunta a la mujer. Estamos en Génesis capítulo 3, versículo 1, donde dice la pregunta, a medio versículo. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto, pero hace una pregunta para que ella forzosamente conteste. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dice en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Nosotros hemos visto este pasaje muchas veces. Hemos sabido también la diferencia. Dios en el capítulo 2, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eva, cuando contesta a la serpiente en el capítulo 3, parece que está hablando la palabra de Dios. Versículo 3, pero del fruto 3:3, Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Voy a leer el capítulo 2, versículo 17.
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Notan la diferencia? Hay la clara diferencia. Parece, contestó la palabra de Dios. Por eso la serpiente se fue sobre Eva, porque en el corazón de Eva no está bien plantada la palabra de Dios. Más o menos conoce la palabra de Dios. Más o menos retuvo la palabra de Dios. Más o menos, o sea, la palabra quedó guardada en su corazón. No tiene la palabra. Eva no vive en la palabra. Eva vive en un evangelio diferente, como dice Pablo en Gálatas. No que se inventó una nueva doctrina, sino está mezclando su pensamiento con la palabra de Dios. Dice en el versículo, voy a leer primero la palabra que Dios dijo y luego la que dijo Eva. En el 17 del capítulo 2 y en Génesis 3:3 es de Eva. Primero 17, pero lo voy a leer de corrido. Uno y luego el otro. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Parece es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Eva ni siquiera sabe qué árbol es. ¿Cuál árbol es? No sabe. Solo sabe que es fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Cuál árbol? No sabe ni siquiera el nombre. Pero Dios dijo, no de solamente un árbol que está en medio. Dios le dijo, mas del árbol específicamente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente, o sea, ya tan solo la palabra de Dios, dada por Dios, la palabra de Dios es cierto, pero aquí Dios recalca, ciertamente morirás. Pero capítulo 3, la mujer, o sea, no conoce ni el árbol, además le aumenta. Dios dijo, porque el día que de él comieres, pero la mujer dice, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Le está aumentando la palabra. No conoce la palabra. Así nosotros también. No solo es, la falta no solo es parafrasear, o sea, es que está parafraseando, no está leyendo. Muchas veces así utilizamos, pero lo correcto sería leerlo, claro, citarlo tal cual, pero más importante que citarlo, recitarlo, sería creerlo tal cual. Dios cuántas promesas nos ha dado, su palabra, su guía, pero muchas veces nosotros aceptamos lo que nos agrada y la palabra que no nos gusta, que no me agrada, la desechamos. Muchas veces nosotros hemos hecho igual que Eva. Solo creer a medias, creer a nuestro gusto, extraer lo que me gusta, lo que no, lo dejo. Es más, con la iglesia también, con la guía de Dios es igual, con la guía del siervo, con la guía de la iglesia. Nos guían de una forma, nos dirigen de una forma, pero no quiere, porque cree a Dios a su manera, porque quiere a Dios a su manera. Por eso la Biblia nos habla y nos exhorta. Solo hay un evangelio. ¿En cuál estamos? Si solo hay un evangelio, solo hay una palabra de Dios, entonces ¿en cuál estoy? Porque aparentemente hay otros, pero son falsos. ¿En cuál estoy yo? Los judíos, según dice Pablo, tienen celo de Dios, yo les doy testimonio. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron al Mesías. Ellos no aceptaron, o sea, a Jesucristo. Por eso no tienen salvación, porque la salvación llegó, Jesús, Salvador. Pero ellos no quisieron creer en él. Mi oración para Israel, dice, es para salvación. Mi oración para Israel es para salvación, que conozcan la salvación,
Porque tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, hermanos. Ahí mismo Romanos 10, versículo 17, la fe es por el oír, dice. Y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos creyendo? ¿En qué estamos basando nuestra vida? Cuando Cristo le dice a Pedro en la barca, se va acercando Jesús porque Jesús llegó hacia ellos, se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Los discípulos estaban en una barca esperando a Jesús, pero Jesús no aparecía, hasta que de pronto ven a alguien que está caminando sobre el agua. No se imaginaron que era Jesús, se imaginaron que era un fantasma. ¿Qué pasa? De pronto se espantan, Jesús les dice, no teman, soy yo. Pedro dice, si eres tu maestro, manda que yo vaya hacia ti. Jesús le dice, ven. Esto es importantísimo en la vida de la fe. Porque en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, en medio de lo imaginable, ¿cómo un hombre podría caminar? Señor, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya hacia ti. O sea, caminar sobre el agua. ¿Eso cuándo se ha visto? ¿Cuántas veces se ha visto caminar sobre el agua? De la manera natural, sin tecnología, sin nada. Solo nuestro cuerpo sobre el agua, caminando. Pero Jesús le dice, ven. Al momento de ir, caminar sobre el agua, ¿qué empieza a pasar en Pedro? Empieza a haber un choque. Su razón, su idea, su lógica, las leyes, su experiencia contra la palabra de Dios, contra la palabra de Jesús. Es un choque. Pero, ¿qué es lo que predominó? Al principio, cuando recibió fresca la palabra, así nos pasa, hermanos. Cuando recibimos la palabra estamos con todo el corazón, echamos toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón. Cuando recibimos una guía, cuando la iglesia también da una dirección, vamos hermanos, caminemos juntos, amén, todos, con un corazón ferviente, un corazón, o sea, con mucha fuerza, pero un paso, 2 pasos, 3 pasos, ya se está hundiendo. Así nosotros también. Creemos la palabra, recibimos la salvación, estamos con todo. ¡Ay, cómo quisiera! Todas las personas del mundo conocieran esto. Pero luego va caminando, no predica el evangelio, no cree la palabra, cree a su manera. Es que dijo Dios, pero lo que supuestamente cree que dice Dios, no dice Dios. Está en un evangelio diferente. Hacemos diferente, ya no avanzamos. ¿Qué pasa? Nos convence el diablo. Así nos dijo Dios. Pero, aunque haya dicho Dios así, el diablo nos dice también, no moriréis. Dios te dijo, morirás. Yo te voy a decir, no moriréis. Ahí terminó, completamente desviando a Eva, a los primeros padres, los terminó desviando de la fe. Los terminó totalmente cerrándole el camino hacia con Dios. Los apartó. Hermanos, antes de que seamos apartados, vamos a meditar qué evangelio estoy creyendo, en qué palabras estoy creyendo. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿En qué palabra está mi corazón? Está mi vida. ¿En qué estoy basando mi corazón? Hace tiempo yo tuve comunión con el pastor Pablo, el pastor, en una comunión que yo tenía con él, muy breve en realidad. No era una cita, sino que estando yo en la sede central, pasando, el pastor lo abordaba y le decía, pastor, quiero una consulta muy breve en realidad. Y adelante, me dijo, preguntándole diferentes asuntos que yo tenía. Él me dijo, la promesa de Dios está vigente, Cristo está vigente, Cristo está vivo. Entonces, no tengas cuidado, o sea, no tengas miedo ni temor, Dios está con nosotros.
Jesucristo está vivo. Y de pronto él me decía también, lo que se inicia por fe, se termina por fe. Y entonces, con esto, me decía, bueno, así es. Lo que se inicia por fe, se termina por fe. Entonces yo dije, está bien, pastor, amén. ¿Qué me quiso decir? Bueno, hemos iniciado creyendo en Dios, terminemos creyendo en Dios. Nuestro celo sea conforme a ciencia, la palabra no como una teoría aplicada a nuestra vida. Amén. Si el Señor nos dice ven, pues vamos. Pero la dificultad, pero la tempestad, pero la ley de la gravedad, o sea, de la gravedad, las leyes de Newton, las leyes de Aristóteles y todas las leyes, tanto descubiertas por científicos, pero lo descubrieron. Quien es creador ha sido Dios a través del Verbo. El Verbo es Jesucristo. Entonces, si Cristo nos dice ven, y Él es el creador, pues vamos. Él tiene el poder en su mano entonces. Él tiene la completa verdad y realidad. Amén. Si Él nos dice ven, entonces vamos. Si Dios nos dice sí, es sí. Si Dios nos dice no, es no. Nos dice la derecha, es derecha. Aunque yo piense y crea, es izquierda. O es izquierda y derecha. Pero ese es nuestro pensamiento. Es un evangelio corrompido. Ese tiempo, hermanos, arrepentamos nuestro corazón. Volvamos a la palabra. Señor, es verdad. ¿Desde cuándo te dejé? Creamos, arrepentamos nuestro corazón. No dejemos que el diablo gobierne a través de los pensamientos nuestra vida. Creamos la palabra, hermanos. Avancemos. Creyendo, Dios está con nosotros. Amén. El diablo es astuto. Se mete en aquellos quienes no guardan la palabra. Por último, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 2. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice la palabra, si retienes la palabra que te estoy predicando, eres salvo. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia a que retengan la palabra que hemos compartido. Retengan la palabra que hemos predicado. Si tú retienes la palabra que te estoy predicando, eres salvo. Si no la retienes, no la guardas, no la crees, has creído en vano, tu creencia es en vano. ¿Qué? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si tú retienes esta palabra, eres salvo. Pero así como esta palabra de salvación es la base, primeramente les he enseñado, o sea, es el fundamento, es la base, es lo principal y también lo básico. Si tú retienes esta palabra, eres salvo, porque Cristo murió por tu pecado. Si no la crees, ¿de qué has sido salvo? ¿Tienes tu pecado? No eres salvo. ¿Ya eres limpio del pecado? ¿No tienes pecado porque Cristo lo quitó? Eres salvo. Reténlo entonces. Así como la salvación, esta palabra de salvación, si lo aplicamos en todas las promesas, toda la palabra que el Señor nos da, si la retienes, la guardas, entonces serás salvado, ya no de tu pecado, eso una vez y para siempre, salvado de la situación, salvado de los pensamientos, salvado de ti mismo, salvado del diablo, en el diario vivir, amén, de las transgresiones. Así como fuimos salvados del pecado, también salvados de las transgresiones. Todo aquel que vive conforme a la palabra es rescatado cada día. Amén. Ese tiempo, hermanos, vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a creer firmemente la palabra de Dios. Es un ejercicio, o sea, es
ejercitarnos. Al principio no vamos a poder muy bien. Cuanto más nos ejercitamos, más nos fortalecemos, más se vuelve algo ya muy natural y normal. Al principio cuesta trabajo, es un ejercicio, es un ensayo. Después, fácilmente podemos vivir de la fe. Fácilmente se nos vuelve a escuchar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra. Amén. Entonces, hermanos, este tiempo aprendamos bien la vida de la fe. Creamos todas las promesas, la palabra que Dios nos ha dado. No vivamos en un evangelio diferente. Si acaso se levantara un pensamiento, desecharlo, tirarlo, abandonarlo, negarnos a nosotros mismos, creer la palabra de Dios. Vamos a terminar hasta aquí. Vamos a hacer una oración para terminar. Vamos a orar. Señor Dios, gracias Dios te damos en esta hora, Padre. Ciertamente nosotros también amamos a Dios, queremos estar con Dios, queremos servir a Dios, queremos caminar con Dios, pero nos encontramos que muchas veces tenemos un evangelio diferente. Vivimos conforme a Dios, pero aquel Dios no bíblico, sino muchas veces vivimos conforme a un Dios que nos hemos creado. Hemos vivido conforme a un Dios que nos hemos imaginado, nos hemos moldeado. Padre, por eso es muy bueno meditar, escudriñar, es muy bueno tener una retroinspección en qué evangelio estoy yo. ¿Realmente en el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo? ¿O estoy en mi propio evangelio, un evangelio diferente? Padre, encomendamos nuestra vida en tu mano, Señor. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia de nosotros y que cada uno pueda regresar a la palabra dejando su pensamiento, no creyendo en evangelio diferente, teniendo temor de Dios, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias por tu grande salvación y gracias porque cada día, Señor, nos das tu palabra para que no nos hundamos, Señor, en nuestros pensamientos, en el agua, Señor, sino que podamos estar caminando, Señor, bajo tu palabra, Dios, sostenido bajo tu palabra, Dios. Gracias te damos en esta hora, encomendamos todas las cosas en tu mano, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos terminado, hermanos, que pasen buen día, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Descubre el nuevo podcast de Jerusalem Radio en Spotify, donde podrás reproducir y descargar programación variada como predicaciones y estudios bíblicos de diversos temas y los últimos episodios de tus programas favoritos que Jerusalem Radio tiene para ti. Descárgala ya y disfruta de Jerusalem Radio sin interrupciones, disponible para iOS y Android.